antes de seguir con el tema del curso que nos va a hablar Manuel, yo quisiera hacer 3 aclaraciones. Un tema, la gente me pregunta sobre las presentaciones, entonces todas las presentaciones van a estar disponibles en el sitio de la Contraloría, entonces contraloría.cl, todo va a estar por allá. Otra cuestión, también hubo un par de preguntas en esos días sobre el criterio para elegir o para ser seleccionado, para indicar el equipo de auditoría. Entonces, la IDE tiene una política de igualdad de género. Entonces, en todos los programas de la IDE, pedimos que por lo menos una persona del equipo sea mujer. Como comentó Manuel, son 3 mentores, 3 mentoras. Eso no es casualidad, intentamos hacer eso. Pero, por supuesto, que un criterio igual de importante es la capacidad de la persona. Entonces, no íbamos a tener, por ejemplo, una mentora en el curso porque es mujer. No, ella no conoce auditoría más o menos, necesitamos una mujer. Entonces, no es eso lo que pasa. Entonces, el criterio de que haya mujeres en equipo es el tema de igualdad de género. Es una política de la IDE, pero, por supuesto, para los mentores y para los equipos, las mujeres que estamos aquí, todas estamos, no porque somos mujeres, pero porque tenemos la capacidad de participar. Entonces, y no había una exigencia de que sean todas mujeres, perdón, porque eso ustedes comentaron, pero no hay que ser un equipo solamente con mujeres, y eso es una cosa que hablamos mucho Osvaldo y yo de ese tema también. Igualdad de género no es un tema de mujeres y para mujeres, es muy, pero muy importante que los hombres se involucren en el tema y perciban que eso es importante. ¿Okay? Entonces, yo quisiera hacer esa aclaración. Y otra cosa también un poco más general, y eso yo veo en AFS de todo el mundo con ese tema de ODS. Las AFS están trabajando con ODS y tienen varias iniciativas que vamos a hacer con relación a los ODS. Entonces, varias AFS tienen idea de, en todas las auditorías que vamos a hacer, vamos a mirar, a qué ODS eso corresponde. Entonces, por ejemplo, si es una auditoría de educación, vamos a decir, esa está vinculada al ODS 4. Essa, si es de salud, essa está vinculada al ODS 3. Eso me parece muy importante, pero eso no significa que estamos haciendo auditoría en los ODS. Por todo eso, lo que ustedes están viendo en el curso, ustedes vieron, Manuel va a hablar un poco más después de los principios de los ODS. Entonces, un principio es justamente la integralidad, el tema de género, que fue bastante comentado aquí, como es un tema transversal que debe ser visto considerando todos los ODS. Entonces, eso también yo quisiera dejar muy claro, porque de ser así, y yo ya he escuchado gente hasta de EFS de países desarrollados que comentam, no, mira, esse tema de ODS não é novedoso para nós outros. Há muitos anos que hacemos auditoria em saúde, em educação, em meio ambiente, em renda. Isso não significa que estão trabalhando com ODS. Então, isso também me parece que há que quedar bem claro. Acá, para encender esto. Aqui. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la auditoría? No. En este caso... Del curso ahora, del curso que ustedes están haciendo. Antes hablamos del objetivo del programa, como tal de la INTOSAI, ahora sería de la auditoría. Entonces, es apoyar la etapa de planificación, ejecución y elaboración de informe de la auditoría de desempeño de preparación para la implementación de los ODS. Y aquí es donde María Lucia ha insistido que es un enfoque en el ODS 5, pero no es una auditoría sobre el ODS 5. Si alguien quiere hacer eso, sería otro estudio, ¿verdad? Sí. Pero ahora sí hay una vinculación importante por lo que habíamos comenta María Lucia, de que es una auditoría coordinada también con la OLACEF, donde OLACEF, en coordinación con INTOSAI, daron que iban a dar un enfoque al objetivo ODS 5. Ahora,
estamos de acuerdo en que ese es el gran reto de esta auditoría. Sí, sí. Tal vez que cuando veamos las preguntas de auditoría, creo que iba a quedar más claro. Sí, entonces, si puedes esperar un poco, pero te prometo que hasta las 6:15 tu pregunta va a estar respondida. Si no, la suben en el curso para los expertos. Entonces, solo también una aclaración sobre el curso. Entonces, el curso no es, a decir, un producto en sí mismo. Ustedes no están aquí para hacer... ustedes não estão haciendo um curso sobre auditoria de desempenho ou um curso sobre ODS. Sí están, pero el curso, el objetivo del curso, como estaba, es apoyar la auditoría que ustedes van a hacer. Entonces, por eso también es muy importante que la gente, eso ya hemos comentado, es parte del compromiso, que el equipo no cambie. Entonces, unos van a hacer el curso, otros van, yo nunca he ido a Chile, entonces... Otro va a Chile, la próxima reunión va a ser en Argentina, entonces alguien de la FS, no sé, por ejemplo. El jefe nunca fue a Argentina, entonces no va nadie del equipo va a una otra persona. O ella ya fue a una reunión, ella va a otra. No, esa no es la idea. Es todo un proceso, son varias actividades de un mismo programa. Entonces, eso también hay que quedar claro. Y sí, entonces no es un curso y después la auditoría, todo es parte de un proceso. Sí, acá el retomando, yo sé que hemos tenido la posibilidad dentro del curso de desarrollar todo el tema de Agenda 2030 y lo hemos estado viendo a través de las actividades de los días anteriores. Pero acá lo que queremos resaltar es que está la Agenda 2030 y que dentro de la Agenda 2030 tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, que son los productos o los resultados de la implementación de esta Agenda 2030. Eso es muy importante que lo tengamos claro. O sea, los objetivos de desarrollo sostenible por sí solos no son la Agenda 2030. Como lo era antes en los ODM, que podría ser que los objetivos ODM, como no estaban bien desarrollados, se consideraban que era la agenda de los ODM. Pero acá esto es importante, que la agenda... los objetivos son parte de la agenda. Y como está esta pirámide, la agenda tiene visión, que es novedoso también, tiene principios, tiene la etapa de implementación y la etapa de seguimiento. Y como decía María Lucia, ahora ustedes van a ver con detalle que las preguntas de auditoría que se están planteando dentro de esta auditoría están ligados a esto. Hay una pregunta de auditoría ligada a la visión y los principios, otra ligada a la implementación y otra al seguimiento. Por eso la auditoría, y creo que María Lucia no le ha dicho, la auditoría que se está haciendo en inglés sobre este tema es general. Es la auditoría sobre la preparación para la implementación de los ODS de los países que están participando. No tiene enfoque en este caso. El enfoque nuestro sí sería el ODS 5, pero teniendo presente siempre que aunque sea enfoque ODS 5, me parece que quedó muy claro en la presentación que hizo la señora Jimena, cuando presentó un cuadro donde el ODS 5 prácticamente se relacionaba con todos los demás objetivos de la agenda. Bueno, un poco es eso. Yo sé que Argentina quiere ejemplos más concretos, espero que ahora María Lucia los pueda aclarar, pero cuando usted vea las preguntas de auditoría y las subpreguntas, se ve que es el desarrollo dentro de este esquema, pero enfocado al ODS 5. Bueno, y como ustedes bien lo saben también, es importante el tema de ODS. Yo creo que uno al principio, cuando no conoce mucho de esos temas, dice desarrollo sostenible, lo que le sonaba es desarrollo en armonía con la naturaleza. Ese era el tema de desarrollo sostenible. Por eso hay gente que cree que los ODS son de las áreas de ambiente de las entidades públicas, de las distintas EFS, y no es que ese sea un tema de ambiente porque dice sostenible. Ahora vamos a ver que tiene 3 ejes para reiterarlo. Sí, María. Sí, un comentario. En algunos países que empezaron con ¿qué vamos a hacer? Entonces no tiene un centro de gobierno, no tiene varios ministerios involucrados. Algunos
dijeron que desarrollo sostenible es con el Ministerio de Medio Ambiente. Algunos están haciendo eso equivocadamente. Y en algunas FS también. ¿Para dónde va? Para la unidad que cuida del medio ambiente. Y también ya se sabe que no debería ser así. Bueno, los principios, recordemos que los principios son titularidad nacional, o sea que aunque hay metas que son indudablemente definidas a través de todos los países que firmaron la agenda, están las prioridades nacionales y las metas nacionales que se puedan desarrollar de cara a esa agenda. Y el otro gran elemento que lo reiteramos, que es que a diferencia de los ODS tienen una participación activa de la sociedad civil, de los grupos vulnerables y del sector privado. Eso se notó indudablemente con el desarrollo acá de las distintas actividades donde había gente del sector público, del sector sociedad civil y grupos vulnerables. Y la otra gran diferencia, reiterando, que ya creo que todos lo vamos interiorizando, es que la agenda ODM era para países desarrollados únicamente. Entonces un poco nos decían, En desarrollo, perdón. En desarrollo, perdón. Que los países en desarrollo iban a rendirle cuentas a los países desarrollados de por qué no habían cumplido los objetivos. Este enfoque en ODS cambia radicalmente porque ahora es todos los países rindiendo cuentas, sea subdesarrollado o sea un país desarrollado. Entonces acá la agenda indudablemente y los ODM son mucho más integrales. Y acá es donde viene este otro principio que también es muy importante, o sea, que nadie se queda atrás. O sea, aquí la idea es que ya no hay países subdesarrollados y desarrollados que avanzan en forma distinta. La idea es que mediante estos mecanismos de coordinación que se pueden estar dando a través del desarrollo de la agenda a nivel mundial, no haya país que se quede atrás y que todos vayan avanzando en forma uniforme. Basada en derechos humanos, indudablemente. Recuerden acá que los ODM eran un enfoque particularmente vinculado con pobreza. Y aquí es donde, reiteramos, se da la integralidad en este caso de los ODS, donde tenemos el sector social, económico y ambiental. Y aquí es donde viene indudablemente la transversalidad que tiene la agenda y la integración y vinculación de todos los objetivos dentro de los ODS. Entonces, este es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta porque casi que es como la visión que tenemos que tener sobre la auditoría que estamos desarrollando. Sí, bueno, seguimos un poco hablando del tema que también nos parece muy importante para ese tipo de auditoría, que es el enfoque integrado de gobierno, ¿no? Que fue el módulo 3 del curso y apenas yo quisiera entonces enfatizar algunos puntos y acordar esse modelo, lo que decimos modelo tradicional de auditoría. Entonces, cuando uno va a hacer una auditoría de desempeño, por ejemplo, una vez yo hice una auditoría de desempeño en el tema de violencia contra las mujeres. Entonces, lo que se mira, ¿cuáles son los insumos? O sea, hay delegacias, delegacias se llama, especializadas o para atender a las mujeres, hay centros de atención social. O sea, ¿cuáles son los insumos necesarios? ¿Cuáles son los procesos que hacen? Y productos, mujeres que son atendidas o que son atendidas por el juez o por las policías o las casas, reciben están en casa-abrigo, están en riesgo de muerte, ese tipo de cosas. O, si vamos más allá en la efectividad, si el resultado del programa ayudó a disminuir la violencia contra las mujeres. Entonces, ese tipo de auditoría es lo que hacemos y ya estamos acostumbrados con eso. Pero para tratar de un tema como los EDS, no se puede trabajar así porque se va a ver una partecita de un todo. Entonces, esos dos dibujos están en la guía. Lo que pasa, por ejemplo, si vamos a mirar los ODS, aunque sea un ODS, o si vamos a mirar a todos, hay que tener en cuenta toda la complejidad del tema, todos los programas que de alguna manera contribuyen para el resultado final que uno quiere. Entonces, eso es que pensamos en usar lo que llamamos el enfoque integrado de gobierno, o sea, hay que mirar las cosas de una forma general. Para eso,
Algunas herramientas que sugerimos en el curso, entonces, sería el análisis stakeholder, entonces, porque en ese caso, para cada programa, para cada tema, várias partes interessadas estão involucradas e se tem que ter em conta. E o outro é o análise RESI também. Então, essas duas ferramentas que estão no módulo 4 do curso, las pusimos para apoiar, para ajudar a trabalhar com esse tema do enfoque integrado de governo. E a ideia, então, é mirar todo esse tema. E há vídeo, isso em módulo 3, voltando, com o exemplo da auditoria de segurança alimentar do equipo de Brasil. Não sei se vocês viram esse vídeo. Me parece que é bom exemplo de como trabalhar com esse tema de enfoque integrado e quais são os pontos que se encontram quando se mira o enfoque integrado e que hace falta quando uno mira solamente programa de maneira aislada. Sobre as stakeholders, vocês já haviam usado em outra auditoria, em outras auditorias? Sim, Brasil? Sim. E les parece que vai ser útil para essa auditoria? La metodología RESI ya la habían usado algunos. La RESI, la metodología que se da en el curso. Sí, y la RESI, no, sí, yo pregunté de stakeholders, sí. Y RESI, ¿alguien ya conocía análisis RESI? No, nadie. De stakeholder. En el programa de alimentación escolar, vimos que de realizar la cadena de valor y hacer como un cuadro de evaluación de los stakeholders y las competencias de cada uno dentro de la cadena de valor del programa de alimentación. Entonces es importante porque uno puede determinar cuál y en qué momento los actores son importantes y a qué le apuntan dentro del proceso. Bien. Y de análisis RESI, entonces nadie conocía. ¿Les parece que va a ser útil para esse trabalho? Vocês já imaginam como se pode usar? Bueno. E, sim, então, o tema do enfoque integrado de governo, não vou falar aqui muito disso, mas é fundamental. E se por se acaso alguém teve dúvida, que vuelva, que pergunte. Isso é um tema, não vamos falar, sim. Já chegamos ao tema de dúvidas sobre o curso. Só antes para isso. Eu não canso de falar desse ponto. As auditorias devem de ser basadas em las ISAI. Então, o principal programa que temos na IDA é o programa 3I, que significa Iniciativa de Implementação de las ISAI. E então, todo o que hacemos, toda a auditoria tem que ser basada em las ISAI. Por supuesto, vocês já conhecem, mas só para chamar a atenção, há a ISAI 300, que havia alguma coisa no curso sobre a ISAI 300. A ISAI 3000, que é, hoje dia, temos uma norma para auditoria de desempenho, a ISAI 3000. É a norma para auditoria de desempenho. A 3100, 3200 são explicações de lo que são os requisitos da 3000. E essas são, eu imagino que vocês já sabem, mas a vezes a gente não se deu conta, não se enterou de que havia a ISAI 3000 e a 3100, mas no ano passado houve câmbio. Então, as ISAI que existem agora foram aprovadas em dezembro em COSAI. Então, e a página de la isai.org estão as novas ISAI. A 3100, 3200 todavia só existem em inglês, pero aunque sea inglês, para os que entendem por lo menos pouco de inglês, eu recomendo que mirem, aunque sea em inglês, porque há material muito bom e muito importante nessas ISAI. E no que o Comitê de Normas Profissionais já está trabalhando com a tradução para as ISAI para espanhol. Temos em português, se alguém se interessa, temos lá 3100 e 3200 traduzida para o português. Às vezes pode ser pouco mais fácil. Sim, mas todavia não está. O sítio de ISAI, eles fazem a tradução para
5 lenguas oficiales de Intosai, pero la 3100, 200 todavía só estava em inglês. Bueno, na verdade, em francês eu não chequei, mas em espanhol eu sei que não está. E eu quisiera perguntar sobre... Uma coisa me chamou a atenção. Eu les comentei que tuvimos o curso em inglês. No curso em inglês, eu tenho uns números aqui. Havia, igual, no curso, tanto em inglês como em espanhol, havia alguns fóruns para dúvidas, não? Então, por exemplo, havia um fórum sobre dúvidas sobre a ISAI 300. No curso em inglês, eu tive que contestar 51 perguntas sobre a ISAI 300. Ou seja, então, a gente tinha dúvidas e dizia, a mim me gostou porque... bueno, está bueno aclarar as dúvidas. A vezes, quando eu ia contestar dúvidas, eu aprendo um pouco também. 51 perguntas. E eu les pergunto em espanhol, quantas dúvidas houve sobre las 600? Foi Osvaldo o que perguntou, então. Houve uma pergunta. Uma pergunta. Então, eu não sei se eu me quedo muito contenta porque a gente está super tranquila e não tem dúvida nenhuma sobre las ISAI 300 ou... não sei. As ferramentas, stakeholder e REST, em inglês, houve 24 perguntas. Em espanhol, quantas? Nem sequer Osvaldo dessa vez. 0 perguntas. E sobre o enfoque integrado de governo, 58 em espanhol e 6 em inglês, ou ao revés. 58 em inglês e 6 em espanhol. Então, aqui seria uma oportunidade, se por se acaso vocês têm dúvida e não, por algum motivo não se animaram a perguntar, se todavia há alguma dúvida sobre o curso, sobre as ferramentas, sobre o que passou hasta agora. Então, eu quisiera ser, ou se todo está claríssimo e seguimos e toda a gente não vai ter nenhum problema para fazer a planificação da auditoria. Yo solo tenía, con el enfoque integrado de gobierno, tenía una duda, pero será, pues claro, o sea, era, pero también intelectual, o sea, el enfoque integrado de gobierno, que es una teoría, es que me gustaría saber, yo hasta el curso nunca lo había oído hablar, del enfoque integrado de gobierno. Entonces, ¿esto de dónde surge? ¿De dónde viene? Y luego, en cuanto a las herramientas, en los test se habla del análisis Isokawa, un nombre japonés. O también se conoce como espina de pescado. Sí, eso. Sí. Para mí tampoco era conocido, pero bueno, ahí pensé, lo busco en internet por no estaros preguntando, pero sí que me gustaría saber el enfoque integrado de gobierno, ¿de dónde viene? ¿Me explico? Bueno, não sei se eu contesto agora, pero minha sugerência sobre o enfoque integrado. Bueno, minha sugerência principal é que vocês perguntem a Carlos, que é um dos mentores de Brasil e que é o que entende mais do tema de enfoque integrado de governo. Pero eu sei que eles estudaram bastante materiais de la GAO. Então, GAO, que é a FS de Estados Unidos, tem vários documentos sobre enfoque integrado de governo. Micrófono. Sí. Sí, sí, claro, sí. Bueno, eso nos pasó que iba a comentar Manuel, pero entonces, ¿cuál es el rol de los mentores y de los expertos? Y entonces los expertos son gente que entiende un poco más del tema. Entonces, Aranzazu entiende muchísimo de todo lo que es ODS. Él trabaja en el Departamento de las Naciones Unidas, fue la que escribió la parte de la guía sobre los ODS, entonces entiende de ODS, y entonces decimos entonces que él es experto en todo lo que es el tema de ODS. Sí, Osvaldo. Tal vez para complementar, en el enfoque integrado de gobierno es un enfoque que surge de la CAO y es una herramienta de evaluación que permite hacer análisis de política pública de distintos programas. Entonces establece una serie de variables dentro del enfoque integrado
donde va desarrollando, digamos, si hay vacíos en la política pública, si hay duplicidades, y es basado en la CAO. Que a mí me ha tocado participar en las reuniones de esa auditoría y efectivamente se basa mucho en todo el enfoque integrado de gobierno que tienen Estados Unidos. Y la idea ahí es hacer la evaluación que se haga, particularmente en este tipo de auditorías que son bastante transversales, porque, por ejemplo, más adelante ya en detalle el procedimiento de esta, pero el procedimiento que están usando en ODS 2, en realidad se llama ODS 2, pero es mucho más amplio porque hace una visión, un paneo general por los 17 y luego se van al 2. Entonces a eso se refiere con enfoque integrado de gobierno, porque en definitiva no es ver qué programa o qué organismo o qué es la que afecta o influye en alguna determinada acción o en algún determinado ODS, sino que es ver cómo todas las partes del gobierno, todos los entes del gobierno, las distintas políticas gubernamentales, los distintos programas afectan algún objetivo en particular o el cumplimiento 17. Y para eso, y basados en eso, entonces ellos hacen en esa auditoría un análisis para determinar la existencia de fragmentación, duplicidad y superposición en políticas públicas o en acciones de gobierno. Y va un poco por ese lado. Y también, y en ese sentido también recalcar que habría que no confundir necesariamente con el centro de gobierno, o por lo menos no confundir el concepto de centro de gobierno como un ente único, que sea el único que hace el seguimiento del cumplimiento del programa de gobierno o de la planificación de largo plazo del Estado, sino que el centro de gobierno puede ser eso, como la oficina del centro de gobierno que tiene Gran Bretaña, también puede ser variable dependiendo de la materia de la que se trate. Y, por ejemplo, en el caso de lo que va a pasar en esta auditoría, el concepto de centro de gobierno va a ser un poco difuso, porque en una parte va a poder estar, cito el caso de chileno, en el Consejo de Implementación de los ODS que existe acá, muchos países se llama consejo, organismo, entidad, lo que sea, pero también vamos a tener que ir un poco a los organismos que tengan que ver con temas de mujer y otros organismos que tengan que ver con temas de educación, los que tienen que ver con presupuesto y los que tengan que ver con participación ciudadana. Entonces va un poco por ese lado el tema de centro de gobierno y enfoque integrado. En algunos países no hay centro de gobierno, ¿no? Entonces, en algunos no hay, entonces hay que ver. O sea, nominalmente no hay. Es que eso es lo que me faltó decir. El centro de gobierno no solamente existe cuando se denomina centro de gobierno. Pueden haber centros de gobierno sin una denominación explícita en ese sentido. Y ahí es que volviendo, bueno, hay dos preguntas aquí pendientes. Volviendo un poco al tema de qué es la auditoría coordinada, entonces sí, vamos a proponer una matriz de planificación común, pero por supuesto, dependiendo de la situación de cada país, el equipo de auditoría tendrá que buscar información en donde esté y de la forma como esté organizada. Sí, entonces el tema de los mentores, si yo hablaba, entonces Arantxa Azul, la llamamos Arantxa, es experta en todo lo que sea el tema de ODS, es con Arantxa. Carlos es uno de los mentores, pero entiende porque ya estando con ese tema en Brasil, entonces en el módulo 3, por ejemplo, que había, pregunte a un experto sobre enfoque integrado de gobierno, quien contestó las preguntas fue Carlos. Yo soy experta para lo que sea auditoría de desempeño. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, algún tema con relación a las DSAI, con la metodología de auditoría de desempeño, entonces yo soy la que voy a contestar. Además de eso, entonces tenemos los 6 mentores. Para que quede un poco más fácil para ellos, se dividieron en 3 grupos, como ustedes saben muy bien. Entonces, a cada grupo les tocó 2 mentores. Y los mentores son los que acompañan más, que dan la retroalimentación a los ejercicios, que sacan las dudas. Pero tenemos entre nosotros, los mentores y los expertos, un foro solo nuestro. Entonces, si alguien tiene alguna duda y el mentor no quiere contestar o quiere compartir, solo quiere compartir, entonces tenemos discusión. Pero igual, si hay un mentor de tu grupo, pero quieres preguntar a otro, tampoco hay problema. La división es para que quede un poco más ordenado y para facilitar a ustedes y a los mentores. ¿Ok? Tal vez nada más los mentores de los países que están participando, entonces uno no es mentor, digamos yo no soy mentor de Costa Rica,
también tenemos esa diferencia, y los grupos de mentores, como lo vieron, también es parejas, hombre y mujer, o sea, en el tema siempre de Intosai, de cuidarse con el tema de género. Bueno. Sí, puede. Es mejor porque ahí la pregunta queda registrada, porque puede que otra persona la misma pregunta, pero igual si alguien quiere comunicarse individualmente con un mentor, también puede, por ejemplo, enviar un correo. Pero se recomienda que lo que sea principalmente duda sobre el curso, que sea que quede en la plataforma para que quede registrado. Tenemos 3 preguntas. Honduras, Guatemala, 4. Brabrica. Bueno, como esta reunión es para que quedemos claros de esto, ¿verdad? Creo que era un contexto general del caso. Con esto se supone que nosotros elaboraremos una metodología de auditoría de preparación que incluya formatos y procedimientos que incluyan las prioridades y metas, las partes interesadas y el enfoque integrado de gobierno. En este caso del enfoque integrado de gobierno, yo entiendo, podría poner un ejemplo, no sé si estoy claro en esto. Es como en el caso de Henry Ford cuando dijo la división del trabajo. El objetivo en este caso era el vehículo. El objetivo en el caso del programa, donde van a participar cada entidad del gobierno a generar ese producto. No sé si tengo la idea clara. Otra cosa es que dentro de los mismos recursos se dice que el enfoque integrado ha sido utilizado en varios países como una metodología, pero que no necesariamente tiene una medida efectiva de que sí haya dado. No sé si pueden aclararme esas dudas o si estoy claro en las ideas. Sí, digamos, en el caso de Costa Rica, nosotros aplicamos ese enfoque a una auditoría relacionada con programas desarrollados en el país vinculados con adulto mayor. Entonces nosotros dijimos, bueno, eran varios stakeholders, no era solo una entidad pública vinculada, y eran como 5 programas públicos vinculados con el desarrollo al adulto mayor. Entonces aplicamos la metodología de enfoque integrado y llegamos a conclusiones muy interesantes y le dimos una visión al gobierno de cómo cuantificamos cuántos recursos estaba invirtiendo Costa Rica en esa población que no se tenía cuantificado. Y logramos también, dentro de la metodología de enfoque integrado, incorporar, sentimos nosotros que novedosamente, a una de esas ítems que ellos desarrollan, el tema de vacíos, porque también encontramos que a pesar de que habían varios programas, habían algunos aspectos en la atención. Encontramos duplicidades, donde había varios programas que le daban ayuda a la misma población, y en algunos casos hasta la ayuda se triplicaba por distintas vías. Entonces, por ejemplo, la exposición de resultados que tuvimos en la Contraloría de Costa Rica sobre este tema eran 30 personas en el salón, distintas instituciones, y les presentamos borradores de auditoría a cada uno de los actores involucrados. Y me parece que en la línea que dice usted fue súper provechoso, o sea, hubo una retroalimentación muy importante al gobierno, y es un informe que en este momento está en etapa de cumplimiento. Guatemala. Sí, una duda que me surge. La auditoría va a estar basada en ISAI, ¿verdad? En ISAI 300, 3000, 3100 y 3200. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, que ya están adaptadas al contexto nacional, ¿se va a tomar desde el punto de vista de adaptación o se va a tomar en forma que están, o sea, puras, como las tiene Intosai? Yo diría que hay que tomar las dos cosas. Bueno, si las normas de Guatemala están totalmente adaptadas a las nuevas que fueron aprobadas el año pasado en INCOSAI, entonces no, la verdad que no habrá diferencia. Y las normas, por supuesto que siempre hay que respetar las normas de las EFS, pero por otro lado hay que ser basado en las ISAI. Entonces, si ya está totalmente adaptada, no habrá diferencia. Si es, por ejemplo, basada en la ISAI, igual en términos de contenido no hay tanta diferencia, entonces hay que tener en cuenta los dos, las ISAI y las normas nacionales. Sí, es la última versión, la que acaba de hacer Intosai. La única que no se tomó en cuenta fue la 3100 y la 3200 porque todavía estaba en inglés, pero la 3000 ya están aprobadas.
Entonces es mi duda, si cuando yo haga la auditoría voy a tomar en cuenta, porque hay aspectos, ¿verdad?, de que se contemplan solo, o sea, que no los contempla por el mandato constitucional, o sea, no se contemplan en la auditoría de Guatemala. Entonces, ¿toman puras o se toman adaptadas al contexto nacional? Bueno, es como comenté, si hay diferencia, entonces hay que considerar las dos, pero por supuesto hay que considerar las nacionales también. Ok, gracias. Sí, ahí tal vez para complementar, digamos, en el caso de Costa Rica tenemos casi un ajuste al 100% nacional, pero lo que sí tienen que tener en consideración es que cuando se hace la evaluación de la calidad, los mentores de INTOSAI lo que van a evaluar es con un instrumento que es basado en la CISAI. Entonces lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, en Costa Rica no aplicábamos la matriz de planificación, no la aplicamos otro instrumento. Rollo, esta auditoría en coordinación con IDI sí la usamos, la matriz de planificación, por ejemplo. Y usamos también el instrumento nacional, o sea, usamos los dos para cumplir con los dos requisitos y que cuando venga la evaluación de calidad, digamos, no sea algo que no se observó. Y además, eso también le da a los equipos que trabajan la gran posibilidad de poder utilizar instrumentos que no existen en el país y que a nosotros, por ejemplo, en el caso de Costa Rica nos pareció muy interesante, utilizar una matriz de planificación que es un instrumento que permite que el auditor o el equipo de auditores vea en forma integral cómo va a desarrollar la auditoría. No, es que ella habla contigo y me siento en un curso, como una liebre corriendo por la zanahoria, entonces siempre retrasada. Y quizás no consiga participar más de los foros y discutir, porque es súper rico, incluso para pesquisar de Brasil, para ver, por el enfoque integral funciona ahora o no funcionando. Y entonces un poco de angustia, porque el curso ya, estoy en módulo 4, ya empezamos el 6 ahora. Entonces, y quisiera preguntar también cómo será la planificación para el próximo año, porque nuestro compromiso es para este año,